tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de PTT Pitech Talk, charlas de tecnología, el programa C-Level más relevante, podríamos decir, de la televisión acá en Chile, por supuesto también de las redes sociales. Iván Silich, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Cristian, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. Me imagino que usted renovado, por supuesto, su viaje que tuvo ahí, interesante su trayectoria. Después nos va a contar un poquitito, si es que se puede. Poquito, quizás. No sé si renovado o agotado, pero hay gente que dice que necesita vacaciones de las vacaciones. Creo que en cualquier minuto me incorporo a ese grupo. Exactamente. Hoy día tenemos un tremendo tema, también tenemos un muy interesante invitado. Nos va a estar acompañando Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Pero antes de eso, vamos a ir a revisar nuestra presentación, nuestra intro, ¿te parece? Pasemos rápidamente por la intro, que la verdad estamos todos ansiosos por empezar a conversar con Daniel Álvarez y que nos cuente todas estas novedades que hay en el mundo de la ciberseguridad. Exactamente, vamos con eso. La historia del universo comenzó en un vacío absoluto. Hace 3.8 mil millones de años, una chispa irrumpe en la oscuridad. El Big Bang, una explosión de energía que da origen al tiempo, al espacio y a todo lo que conocemos. En fracciones de segundo, el cosmos se expande. Cientos de millones de años después, nacen las primeras estrellas, que al morir siembran el universo con elementos que, eones después, formarán galaxias y en una de ellas, un planeta azul. Hoy, vivimos una era de desarrollo vertiginoso. Todo lo que hemos creado, desde que el humano aparece hasta ahora, tiene como propósito último mejorar nuestras vidas y conectar nuestra humanidad. Porque solo así, en este ciclo continuo de creación, cumpliremos con la misión que comenzó hace tanto tiempo. Bueno, ya estamos de vuelta, por supuesto, habíamos revisado nuestra introducción, ya estamos, por supuesto, con Daniel, listos y dispuestos para comenzar a conversar con nuestro invitado del día de hoy, quien lo vamos a invitar a pasar al set. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días, muchas gracias por tu disponibilidad. Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, buenos días a los dos. Oye, siempre damos las gracias porque sabemos que no es fácil contar sobre todo con una autoridad pública como tú, ¿no es cierto? Por supuesto que está dirigiendo la Agencia Nacional de Seguridad y queríamos aprovechar en honor al tiempo, mi estimado Daniel, que le explique un poquito a la audiencia cuáles son, podríamos decir, las funciones principales de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Bueno, la agencia es un órgano público que tiene una misión bien especial en estos días, que es tratar de incrementar el nivel de seguridad en el ciberespacio. Nuestro país funciona esencialmente conectado a Internet, tanto en el sector público como en el sector privado, y hasta enero de este año el país no contaba con una capacidad que permitiera mejorar la ciberseguridad de los chilenos y las chilenas, de las instituciones públicas y las instituciones privadas. Y nuestras principales funciones tienen que ver con la acción preventiva, cómo logramos evitar la mayor cantidad de incidentes, que yo creo que es nuestra misión más importante, pero también actuar cuando tenemos incidentes. Nosotros tenemos una cantidad de incidentes importantes en el año, desde cosas muy menores hasta cosas de escala mayor. En los últimos años hemos tenido hartos incidentes importantes y nosotros tenemos el equipo técnico que apoya a las instituciones a responder esas preguntas, a responder esos incidentes. Además tenemos muchas más atribuciones, somos un organismo que es muy parecido a una superintendencia, en el sentido que dictamos normas técnicas, fiscalizamos su cumplimiento y eventualmente sancionamos, pero nuestro énfasis hoy día está puesto fuertemente en la acción preventiva, cómo logramos evitar que los incidentes de ciberseguridad ocurran. Perfecto. Preventiva y educativa también, me imagino, porque también hay mucho de desconocimiento en esta industria, ¿no es cierto? Que hay muchas, de pronto, es un tema que de alguna otra manera vamos a comenzar a avanzar, donde ustedes están, por ejemplo, ahora abocados en el tema de la consulta pública y operadores de importancia vital. Yo no sé si tú, Iván, tienes alguna pregunta con respecto a este tema. A ver, sí, claro. Lo primero es entender qué es un organismo de importancia, un operador de importancia vital. ¿Qué es exactamente? ¿Qué lo define? Como para que sepamos entender qué es este listado que se publicó hace unos pocos días. Mira, en términos bien simples, esto es mejor explicarlo con ejemplos, porque si entramos en las normas técnicas podemos terminar más enredados. Pero correcto. Hoy día pensemos en el mercado eléctrico.
nosotros en el mercado eléctrico tenemos múltiples operadores. Primero, estamos todos de acuerdo que el mercado eléctrico es esencial para el normal funcionamiento del país, ¿cierto? Sí, correcto. Sin electricidad no funciona nada sin electricidad. Por lo tanto, lo que la ley determina es que el sector eléctrico completo tiene que tomar algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, la que para nosotros es más importante, tienen que notificar los incidentes de ciberseguridad. Tienen un incidente, tienen que notificarlo, y además tienen que hacer caso a las instrucciones que la agencia les dicta. Pero el sector eléctrico en Chile es muy diverso. Tenemos desde grandes empresas que tienen, no sé, una central hidroeléctrica o varias centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, pero también en la cadena de generación tenemos a las pequeñas empresas que generan energía solar, que generan energía eólica, que generan por otras vías energía. Si nosotros tenemos a una institución, cualquiera sea, en el proceso de generación eléctrica, que sufre un ciberataque, no todas tienen el mismo efecto. Porque si yo hackeo, por ejemplo, una central hidroeléctrica, probablemente se me cae el sistema interconectado central o el sistema interconectado nacional. En cambio, si se me cae una eólica o una solar, no se producen los mismos efectos. Por lo tanto, lo que la ley dice es que la agencia tiene que determinar, dentro del universo total de empresas eléctricas, cuáles son vitales para el normal funcionamiento del país. En ese proceso nosotros lo llevamos a cabo durante un par de meses. Se publicó la semana pasada el primer listado preliminar. Esto es lo que nosotros creemos que debieran ser. Y ahora se inició el proceso de consulta pública y de observaciones para que las mismas empresas digan si estoy de acuerdo o saben que en realidad mi peso en el mercado de la distribución, por ejemplo, en este caso de la generación, no es tan grande, por lo tanto no debiera estar en ese listado. Sí, ahora dentro del ámbito, mira, había una pregunta cuando empezamos a revisar un poco los contenidos de lo que queríamos conversar contigo, teníamos esa duda. Consulta pública, ¿es consulta pública, digamos, abierto a público general o netamente a las empresas o operadores que tienen cierta relevancia dentro de la industria? Hay dos procesos que están corriendo en paralelo. El primero es la consulta pública que está abierta a cualquier persona. O sea, cualquier persona interesada en materia de ciberseguridad puede ver la lista y decir, oye, falta este, o en realidad creemos que este no debiera ser, y tiene que fundamentar su opinión. Pero también en paralelo, las empresas que están en el listado, o sea, las que aparecieron publicadas en el diario oficial, tienen el mismo plazo para formular observaciones. Las observaciones pueden ser, estoy de acuerdo con la calificación, por lo tanto, soy un operador de importancia vital, o decir, saben que en mi caso, no sé, tuve una disminución muy importante en mi participación en el mercado, por lo tanto hoy día ya no soy una institución, un operador de importancia vital. Y tienen que acompañar antecedentes. Pero hoy día están abiertos los dos procesos en paralelo. ¿Los dos procesos en paralelo? Así es. Ya, ¿y la forma de participar es a través del sitio web? Así es. Nosotros habilitamos en el portal, que es nuestro clásico portal con el cual nos relacionamos con las instituciones reguladas, utilizando un usuario y contraseña más clave única y un doble factor de autenticación, muy importante. Cualquier persona natural o jurídica puede participar de la consulta pública o del proceso de formulación de observaciones. Sí, acá estamos viendo justamente la información, refuerza un poco lo que tú nos comentas. Dice, la consulta pública estará disponible desde el 16 de septiembre y por 30 días corridos en la dirección web portal.ansi.gov.cl, donde personas naturales y jurídicas, mira, ahí está la respuesta a nuestra duda, Iván, podrán dejar sus comentarios tanto sobre las instituciones que fueron preliminarmente calificadas como nombrar a otras que a su juicio debieron ser incorporadas y no están actualmente en esta nómina. ¿Alguna duda, Iván? Sí, ahí escuché a Daniel comentar que esto se hacía a través de clave única. ¿Eso es así? ¿Es requisito clave única? Sí, aunque tenemos habilitado un proceso paralelo para aquellas organizaciones que puedan trabajar en Chile, pero que sus equipos estén ubicados fuera del país, para que puedan también participar, tienen que requerirlo y les damos un login especial a ellos. Exacto, de ahí iba mi pregunta. O sea, ya en este minuto está habilitado un mecanismo alternativo para que personas que no tengan clave única y en muchos casos tampoco tengan un RUT chileno puedan interactuar con el portal. Así es, eso ya está habilitado. Qué bueno, qué buena noticia esa. Sí, correcto. Hoy Daniel pregunta los desafíos con respecto a llevar a cabo esta consulta pública, ¿no es cierto? Y implementar este proceso en los próximos meses. Creo que no es fácil, ¿no es cierto? Porque esta es la primera vez que se hace, ¿no? Sí, es la primera vez que el país intenta ponerse de acuerdo en identificar quiénes son esas instituciones públicas o privadas que son fundamentales para garantizar el normal funcionamiento del país. Nosotros no teníamos, lo más parecido eran los procesos de las empresas que no pueden ir a huelga. Pero por lo tanto lo que la ley definió, nosotros llevamos hartos meses trabajando, este proceso partió apenas se instaló la agencia, fue identificar, cuando llevamos casi 9 meses trabajando en este proceso, identificar cuáles eran los sectores prioritarios. Entonces, el listado que van a ver solo responde a 5 mercados,
eléctrico, telecomunicaciones, servicios TI, salud y organismos de la administración del Estado. Más la banca. ¿Por qué partimos con esos 5? Porque son los más vitales de todos y porque no podíamos hacer el proceso en paralelo para los 15 sectores. Entonces, el segundo proceso va a comenzar en noviembre a finales de este año. Esa fue la primera vez. Y segundo, en todos los casos, salvo en la industria TI, nosotros le preguntamos al regulador sectorial, a la CMF, a la superintendencia, a distintos organismos públicos que tienen facultades, atribuciones fiscalizatorias, regulatorias o eventualmente sancionatorias en algún sector, la opinión de ellos. ¿Quiénes creían ellos que tenían que ser parte del listado? Porque son los reguladores sectoriales los que tienen más información sobre los actores del mercado. Correcto. Pero nos pasó que en el caso de la industria TI en Chile no tenía un regulador en la historia. La Agencia Nacional de Ciberseguridad es el primer regulador que tienen. Por lo tanto, ahí nos pasó que tuvimos una brecha de información muy importante, que logramos llenarla con información del Servicio de Impuesto Interno, con información de Chile Compra, con información que le preguntamos a los propios regulados, a la gente, a las instituciones que están inscritas en el portal de la ANSI, les preguntamos, identifica quiénes son tus proveedores. Yeah. TI. Y con todas esas fuentes de información nosotros llegamos a un número y dijimos 700 y fracción. Por supuesto que eso nos puede haber quedado organizaciones afuera. Por supuesto, correcto, claro. Pudimos haber incorporado a alguien que no correspondía. Y la gracia del diseño de la ley es que permite que este proceso sea participativo y colaborativo. De ahí la consulta pública para que cualquier ciudadano que esté interesado en este tema pueda opinar, pero también el espacio de las observaciones para que aquellos que aparecen en el listado digan estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, o en realidad mi negocio no lo llevo yo, lo lleva esta otra empresa, que también nos puede pasar. Una de las cosas de las lecciones aprendidas en el proceso fue que las empresas se organizan de manera muy sui generis. Tenemos matrices que prestan servicios TI a todo un grupo. Muchas tercerías, claro. Le presta servicios TI a todo un grupo empresarial y al grupo empresarial vecino. Claro. Tuvimos que aprender mucho de formas de organización empresarial y por supuesto que este es un proceso perfectible. Claro, es un proceso muy, muy orgánico porque generalmente las empresas buscan de alguna otra manera concentrarse en la solución más que en la forma, sino que van al final, es como que parten al revés, se concentran en la solución y después hacen un poco el camino. De hecho, el listado que tú estabas mencionando está publicado también en la página web de ustedes, ansi.gov.cl, donde aparece toda la información. Pero no quiero quitarle espacio a Iván, porque lo veo ahí que está con cara de pregunta, está muy inquieto. No. O sea, sí, estoy escuchando muy atentamente. Ahora, el listado es público y ese listado yo puedo confirmar que ha circulado en muchísimos grupos donde estamos las personas que de una u otra manera estamos vinculadas a este tipo de servicios tecnológicos, TI, telecomunicaciones, seguridad. Entonces, ha tenido una difusión muy, muy importante. Y todas las empresas están muy atentas a si están o no están dentro de ese listado. O sea, hay algunas que es obvio y evidente que van a estar, pero hay otras de repente un poco más pequeñas o medianas que no era tan obvio y evidente y que están, y que esto obviamente les significa un cambio que van a tener que hacer dentro de sus compañías para poder cumplir con las obligaciones que a partir de su presencia en este listado les tocan. Entonces, se ha generado una discusión muy, muy interesante a partir de esto y creo que de una u otra manera el solo hecho de que lo estemos discutiendo ya está creando un entorno más seguro porque empezamos a tener conciencia de la exposición a ciertos riesgos, cosa que antes en muchos casos simplemente no estaba esa conciencia. Así que yo creo que el mismo proceso ya es muy positivo de por sí. Sí, correcto. Complementando un poco lo que tú estabas comentando, Iván, y la pregunta también es como para Daniel, que imagino que es una pregunta que mucha gente que nos está viendo podría llegar a hacerse en sus casas, en su empresa. Recordemos que nuestro programa es un programa que está netamente orientado a C-Level, pero también sabemos que mucha gente que de pronto quiere formar parte de la industria lo escucha y lo ve, por supuesto, y lo sigue. ¿Cuáles son los riesgos, Daniel, con respecto que corremos como país si estos operadores estratégicos no están protegidos o de alguna otra manera no están identificados adecuadamente? Mira, una de las lecciones, a mí me gusta hablar desde la evidencia. Una de las lecciones aprendidas que nosotros hemos tenido en los últimos años es que cuando hemos tenido ataques, ciberataques, derechamente, una organización criminal o un Estado o un grupo patrocinado por un Estado decidió atacar una capacidad nacional y ese ciberataque afectó a un proveedor tecnológico,
una de las mayores dificultades que nosotros tuvimos en su momento para gestionar esos incidentes es que nunca estaba claro quién eran todos los clientes de ese proveedor tecnológico. Y en algunos casos nos podía tomar semanas, incluso hubo un caso que nos tomó meses. Por lo tanto, hoy día uno de los efectos de publicar este listado es que la propia comunidad, tal como dice Iván, empieza a discutir sobre si son o no son, y eso tiene un valor intrínseco, pero además nos permite darnos cuenta de cuál es nuestro peso específico y relativo en los distintos mercados. Porque una de las discusiones que hemos tenido con los gremios, también internamente, es que hay organizaciones que tienen resistencia a entrar en el listado porque se supone que tienen una carga regulatoria importante. Claro, pero se sienten un poquitito así como muy observados, me imagino yo. Claro, pero lo que nosotros hemos dicho ahí es que nuestro ecosistema nacional, público y privado, funciona de manera integrada, de manera interconectada, y por lo tanto la relación de dependencia entre el sector público y el sector privado y la relación de dependencia intrasector privado es tal de que si me hackean a mi proveedor, no sé, de mecanismo de autenticación, no corre riesgo solo la empresa que provee el mecanismo de autenticación, sino que todos sus clientes. Claro. Por lo tanto, ese proceso de identificar cuál es el rol, cuál es el valor que tienen las organizaciones dentro del ecosistema es crítico, y el proceso nos ayuda a identificar y también a autoidentificarse. Nos ha pasado harto que empresas nos dicen, oye, pero en realidad yo presto un servicio súper chico, súper concentrado, un commodity, ¿no? Yo no entro en... Claro. Nos vemos los incidentes. Yo aquí a mi izquierda tengo una pantalla linda que muestra todos los incidentes que han ocurrido en los últimos 6 meses. Yo te puedo decir que una parte importante de esos incidentes ocurren en pequeñas empresas que son proveedores transversales de grandes sectores y que decían o suelen decir, a mí no me pasa nada. Y si me llega a pasar, no va a pasar nada con mis clientes. La experiencia nos ha demostrado que no. La experiencia nos ha demostrado que pequeños proveedores pueden eventualmente generar crisis en ciertos sectores. De hecho, creo y entiendo, por la experiencia yo también que tengo en el tema de la reportería y ser periodista de tecnología, que efectivamente los cibercriminales, más que ir a las grandes corporaciones, buscan efectivamente las pequeñas empresas porque son mucho más vulnerables. No están tan preocupados del proceso de protegerse su ciberseguridad porque efectivamente tienen menores recursos, se relajan a veces un poquitito más, entonces están mucho más expuestos y vulnerables, y es por donde efectivamente entiendo logran entrar. Puedo estar equivocado, Daniel, no sé si me corrige Daniel. Iván. No, esa percepción es real. Lo que nosotros tenemos hoy día es que muchas organizaciones medianas y grandes tomaron la decisión de invertir en temas de ciberseguridad hace varios años, ¿ya? Y tú puedes ver en la banca, en los servicios financieros, en ciertos sectores industriales donde la inversión ya está hecha y uno puede decir que somos mucho más maduros que lo que éramos hace 5 años atrás. Eso es cierto. Pero la siguiente preocupación, hay una cuña, es como yo controlo lo que controlo, que parece obvio, pero yo controlo lo que está dentro de mi espacio, dentro de mi dominio, dentro de mi red. Claro. Pero resulta que si yo habilito a proveedores de todos los tamaños, medianos, pequeños y grandes, que se conecten en mi red o que se conectan a mi sistema, no necesariamente voy a tener un control de eso. Y ahí el tamaño importa, porque no todas las organizaciones efectivamente tienen los recursos necesarios para invertir en esto, pero lo que tenemos que terminar de comprender es que la inversión en ciberseguridad es eso, es una inversión para agregar valor a un producto final que puede llegar a un usuario intermedio, una empresa, un gobierno, una institución pública, pero que al final del día nos redunda en un mejor estado de seguridad para todo el país. Ahora la pregunta cae de cajón, para ir cerrando ya este tema y pasar luego al próximo tema. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo proyectas en el tiempo? Mira, yo he tenido el privilegio de estar a cargo de esto por más o menos 10 años, con algunas interrupciones entre medio, pero he estado siguiendo este proceso desde su primera formulación en el 2015 con la presidenta Bachelet hasta la presentación del proyecto de ley en el caso del gobierno Piñera y luego durante la administración del presidente Boric. Y lo que te puedo decir es que nosotros somos un caso de éxito a nivel mundial en un sentido bien práctico. Logramos ponernos de acuerdo durante 3 gobiernos consecutivos sobre lo que tocaba hacer en materia de ciberseguridad, y prueba de ello es que hoy día existe la Agencia Nacional de Ciberseguridad y tenemos una ley marco, que es una cuestión que no sucede en América Latina y el Caribe. Ningún otro país de América Latina y el Caribe tiene una ley marco. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con organización, con crear institucionalidad, nosotros somos líderes regionales y probablemente nos vamos a transformar también en un líder mundial. ¿En qué estamos al debe todavía? Es que todavía tenemos cierta atracción, cierta fricción en que se comprenda la importancia de la ciberseguridad en el nivel directivo. Y esto lo digo para el sector público y lo digo para el sector privado. Correcto. Si no eres víctima de un incidente, de un ciberataque, cuesta vender la ciberseguridad.
cuesta explicar el valor, la importancia, y eso es algo bien transversal en la sociedad chilena. Y esto implica que muchas veces tenemos problemas de incidentes que pudieron haber sido resueltos con inversiones mínimas. Sí, correcto. Con no necesariamente mucho gasto. Esa es una de nuestras verticales problemáticas. Y la otra vertical problemática es que nosotros estamos pagando el precio del éxito, si ustedes quieren decirlo así. Nosotros fuimos uno de los primeros países en América Latina que se digitalizó rápidamente en los 90. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro. 92 a una conexión por módem de 14.400 audios por segundo, y ya en el 98 teníamos DSL. Sí, masificado total, desde el 96, 98 en adelante, esto fue vertiginoso. Sí, correcto. Ese proceso, Iván esto lo tiene súper claro, nuestras tasas de transferencia se fueron creciendo exponencialmente año a año, incluso mes a mes iban creciendo. Claro. Y esa digitalización, que fue muy buena para el país y muy exitosa para el país, fue hecha sin pensar en la seguridad. Porque hoy día nosotros cuando vemos un incidente grande, usualmente lo primero que sospechamos es un sistema legacy. Correcto. Un sistema que se desarrolló hace 20, 30 años atrás, que ha recibido algunas actualizaciones, algunos parches, pero que por diseño no es seguro. Claro. Por lo tanto, ese precio del éxito lo pagamos y nosotros vemos incidentes todavía, ponte tú, donde está involucrado Active Directory del año 2008. Una infra que en teoría uno ya no debiera tener, pero es una infra cara, que funciona, y ahí la lógica es, si funciona, ¿para qué lo vamos a tocar? Bueno, tenemos que tocarlo el día que lo botan, que lo hackean, que se me meten a mi red y sistema de eso, y me quede sin sistema de comunicación interna. Por tanto, esas son nuestras grandes dificultades. Pero afortunadamente vamos bien encaminados. Nosotros en octubre vamos a lanzar algunos productos que van a ayudar al sector público, al sector privado, con un set de medidas mínimas. Esto es lo mínimo que tiene que tener cualquier organización. Muchas cosas de las cuales no requieren inversión financiera. Y ahí vamos a ir llenando esas brechas que nos produjo el desarrollo digital vertiginoso que tuvimos. Y antes que se nos vaya el tiempo, nos quedan 3 minutos a ver si lo logramos. Esto, mi estimado Daniel. Chile sube al puesto número 21 en ranking internacional de ciberseguridad, siendo número 1 en Latinoamérica, que va de la mano precisamente con lo que estábamos conversando, pero quiero que nos comentes un poquitito cómo va esto, de qué se trata, cómo llegamos al puesto número 21. Mira, la institución que realiza este ranking es una institución bien reconocida de Estonia, que es uno de los líderes mundiales en temas de transformación digital y también de ciberseguridad, que va evaluando de manera continua a múltiples países en 4 grandes dimensiones. Y esas 4 dimensiones lo que hacen es un análisis objetivo. ¿Tiene o no un plan de respuesta a incidentes nacional? Sí o no. Y uno tiene que verificarlo con una fuente oficial, con una publicación del diario oficial, con la ley, con el decreto, con lo que sea. Y se mide en múltiples dimensiones. Y lo que nos pasó a nosotros, que con el hecho de la creación de la agencia, la puesta en marcha, y con la entrada en vigencia de la ley, muchas de los puntos en los cuales nosotros no lográbamos el total, lo empezamos a lograr con institucionalidad. Y eso nos levantó fuerte en el ranking. Y además, una dimensión que es poco discutida, nosotros colaboramos mucho a nivel internacional en materia de ciberseguridad. O sea, nosotros ofrecemos inteligencia de amenaza a otros países, nosotros firmamos un convenio ahora en España con el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y con el Centro Nacional de Inteligencia del Centro Criptográfico Nacional de España, que es el organismo técnico a cargo de infraestructura crítica, y vamos a celebrar lo mismo en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en México, porque entendemos que el ecosistema es regional. Y nosotros en eso hemos sido bien líderes, en el sentido de que hemos promovido una agenda común y estamos trabajando con 12 países de la región para tener capacidades comunes compartidas. Esas cosas son las que mide el ranking. Por lo tanto, para nosotros no fue una sorpresa haber crecido, porque consecuencia del trabajo que veníamos haciendo en los últimos 10 años, era esperable que subiéramos en el ranking. No esperábamos subir tanto, porque quedamos debajo de Estados Unidos y sí, eso mismo. Eso fue como sorpresivo. Claro. Pero en general, si uno mira los indicadores, claro, es muy coherente con lo que hemos venido haciendo como país hace 10 años. Sí, te iba a comentar justamente lo mismo. Vamos a ir de la manito con Estados Unidos y por encima de Corea. Entonces, efectivamente, significa que sí, vamos bien encaminados y que efectivamente esto a veces no es señal de que un país sea más grande o más potente que el otro, sino que en el fondo son protocolos que se deben ir cumpliendo y esto es atingente a todo, independientemente del tamaño del país, del impacto que tenga a nivel internacional. Por supuesto, recordarle que está toda la información publicada en www.ansi.gov.cl. Y ya cerrando, mi estimado Daniel, te queríamos dar ahí unos segunditos para que de pronto de alguna u otra manera puedas contarnos o un mensaje corto, digamos, a las personas y a las organizaciones de por qué deberíamos preocuparnos y participar en este contexto de la ciberseguridad.
No te estamos escuchando, creo que te muteaste. Perdón. El mensaje más importante en esto es que tenemos que estar conscientes que la ciberseguridad es colectiva. Nosotros podemos realizar esfuerzos individuales, pero si mi colega, mi compañero de trabajo, o mi cónyuge, o mi familia no lo realiza, mi ciberseguridad se ve expuesta. Y esto se aplica tanto a las personas como a las organizaciones. Entonces tenemos que avanzar juntos en el sector público, en el sector privado. Tenemos que avanzar en nuestra responsabilidad personal, pero también en nuestro entorno colectivo. Porque de la misma manera que la privacidad, la ciberseguridad al final es un valor colectivo de nuestra sociedad. Correcto. Bueno, Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad del Gobierno de Chile, te queremos dar las gracias por estos 28 minutitos que pudiste compartir con nosotros. Te liberamos y no sé si Iván quiere algunas palabras o alguna última pregunta. No, en realidad, bueno, preguntas siempre quedan muchas preguntas para hacer en este tema. Creo que es importante también que esperemos cómo se va a desarrollar ahora que tenemos este listado de los operadores vitales, ver cómo esto opera, esperar la segunda versión de ese listado, a ver quiénes se agregan, quiénes salen. Creo que ese desarrollo es muy interesante de ir siguiéndolo de cerca para ver cómo se comporta y nuevamente, creo que una de las cosas que mencionó al final Daniel el hecho de que la ciberseguridad sea colectiva y no un elemento individual es sumamente importante y hay que entenderlo de ese modo. Y en cierta forma, esto de nuevo nos pone en esa posición de hub digital Latinoamérica donde queremos ver a Chile y el hecho de que estemos liderando la región también en materias de ciberseguridad, en materias de conectividad, en materias de data center, en materias de cloud, de contenidos, nos posiciona en ese lugar que tanto queremos ver a Chile, que es como realmente el hub digital de Latinoamérica. Sí, estamos empujando todo para eso. Queremos ser el hub digital y creo que tenemos el talento y también, por supuesto, las entidades públicas y privadas para hacerlo. Daniel, te liberamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Que tengan una buena jornada. Igualmente. Daniel, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba la conversación con Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Tenemos que ir cerrando, Iván, en honor al tiempo. Me quedo con tus últimas palabras y también con lo que comentó Daniel, efectivamente, que esto es una tarea de todos, ¿no es cierto? No solamente nos divertimos en Internet, sino que también tenemos que ser responsables a la hora de utilizarlo como corresponde. Así es. Y para cerrar, me gustaría decir que la organización más pequeña soy yo mismo. Y la segunda organización más pequeña es la familia. Y es importante, ahí Daniel mencionó que el cónyuge de uno también es parte de la ciberseguridad de uno. Claro. La familia es parte de la ciberseguridad. Y si no lo entendemos de ese modo, en nuestras casas vamos a tener problemas de ciberseguridad. Y si no lo entendemos de ese modo, también después las malas prácticas que tengamos en la casa las vamos a llevar al trabajo y viceversa. Entonces tenemos que tratar de actuar de maneras ciberseguras en todos los ámbitos de nuestra vida. Da lo mismo si la contraseña es para algo que no tiene en principio mayor importancia. No puede ser una contraseña fácil, no la podemos escribir en un papelito. Las cosas muy básicas tenemos que tenerlas presentes siempre y en todo ámbito, no solamente en donde se nos exige y obliga, sino que tiene que ser algo que tengamos internalizado y sea parte de nuestra conciencia y cultura. Absolutamente. Uso responsable de las nuevas tecnologías. En YouTube y en Spotify somos @PitChile y en UCB Televisión cada lunes a las 17:30 horas y por supuesto también a través de nuestro canal en YouTube. Iván, nos comenzamos a despedir. Qué bueno verte de nuevo. Claro que sí, aquí estamos en una sola pieza y de nuevo en el lugar habitual. Exactamente. Y ustedes que nos vieron, por supuesto, nos escucharon a través de Spotify, nos vieron a través de YouTube y UCB Televisión. Muchas gracias por estar ahí. Regresamos la próxima semana con un nuevo tema de interés en el ámbito digital, corporativo y de la industria de la tecnología en nuestro país. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.